Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver el método científico y sus etapas. El método científico es la forma de trabajar que se utiliza en las disciplinas científicas para conocer y entender el mundo. Como veis, tiene diferentes etapas. Entonces, la primera etapa sería la observación, la segunda etapa, elaboración de hipótesis, la tercera, experimentación, la cuarta, análisis de resultados y la quinta, conclusiones. Vamos a verla una por una. La primera, como hemos dicho, es la observación, y esta consiste en analizar un fenómeno para delimitar qué vamos a estudiar. Una vez que hemos observado lo que vamos a estudiar, se realiza una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Pues es una posible explicación razonable del fenómeno que hemos observado. Se refiere a una situación real y se pueden hacer medidas de las variables. Una vez hecha la hipótesis, que era la explicación razonable del fenómeno que habíamos observado, vamos a pasar al siguiente paso, que sería la experimentación. De este modo se reproduce el fenómeno observado midiendo y controlando las variables. Así comprobamos si la hipótesis es cierta o no. Entonces esto es importante. Reproducir el fenómeno observado midiendo y controlando las variables. A continuación se hace un análisis de los resultados. Se analizan los datos y resultados obtenidos de la experimentación para comprobar si la hipótesis propuesta es cierta. Si la hipótesis no se verifica, se busca una nueva, y si se verifica, pasaríamos al paso siguiente. Una vez que se ha confirmado la hipótesis, se lleva a cabo la conclusión, y la conclusión se compone de dos pasos. Se establecen leyes y teorías, y el segundo paso es la comunicación de los resultados. Vale, ¿y qué son las leyes científicas y las teorías científicas? Pues bueno, las leyes científicas son hipótesis confirmadas por distintos experimentos. Es decir, se ha realizado un experimento y se ha confirmado la hipótesis. Se realiza otro experimento diferente y se confirma la hipótesis. Y por último tenemos las teorías científicas. Las teorías científicas son el conjunto de leyes científicas y las relaciones que hay entre ellas. A modo de resumen de la etapa del método científico vamos a ver este esquemita. Entonces tenemos la observación en primer lugar, que era el análisis del fenómeno que íbamos a estudiar. En segundo lugar teníamos la hipótesis, que era una explicación razonable de lo que habíamos observado. En tercer lugar tenemos la experimentación, para comprobar si la hipótesis es cierta o no. Entonces, una vez que hacemos los experimentos necesarios, vamos a tener unos datos. El cuarto paso sería el análisis de los resultados obtenidos de esa experimentación. Vale, si comprobamos que nuestra hipótesis es cierta, pasaríamos a las conclusiones. Las conclusiones se comunicaban y se emitían leyes y teorías. Y si analizando los resultados vemos que la hipótesis no es correcta, tenemos que volver al punto de la hipótesis y elaborar otra hipótesis diferente, es decir, otra explicación razonable al fenómeno que nosotros estábamos estudiando. Por último vamos a ver las pseudociencias. Bueno, ¿y las pseudociencias qué son? Pues son supuestos conocimientos que se aprovechan del vocabulario científico. Se caracterizan por el mal uso del método científico y se basan en afirmaciones que no son demostradas ni se han realizado experimentos. Vale, como ejemplo de pseudociencia podríamos poner la telequinesis, que es movimiento de objetos con la mente, la evidencia, que consiste en que nos adivinen el futuro, la telepatía, que consiste en comunicarnos a través de la mente, o la astrología. La astrología consiste en un método de adivinación a partir de las constelaciones. Y bueno, estos son algunos ejemplos de pseudociencia, ¿vale? Para que tengáis una idea.